Hola, ¿qué tal? Vamos a continuar con la lectura de la obra de Sigmund Freud. Estamos en el volumen número 3 y vamos a comenzar y finalizar el texto llamado Sumario de los Trabajos Científicos del docente adscrito Dr. Sigmund Freud, 1877-1897. Este es un texto de 1897 y de serles sincero, no recuerdo de qué trata, incluso no recuerdo haberlo leído. Pero vamos a ver en qué consiste. Voy a evitarles la pena de escucharme leer en alemán el título del texto original. Ya después lo haré así en lo íntimo para mí, en mi estudio del alemán. En cuanto a las ediciones en alemán, James Strachey nos dice que este texto solo tuvo 3 ediciones, 1897, de ahí hasta 1940, que recordemos, Freud muere en 1939, y la última edición en alemán es de 1952. En cuanto a sus traducciones al castellano, solo hay una, además de la que vamos a leer, que yo creo que debe de apoyarse mucho en ella. En 1956, Ludovico Rosenthal hizo la única traducción de este texto al español o al castellano. Ajá. Nos comenta James Strachey en su introducción, dice, Freud había sido designado private docent o docente adscrito en la Universidad de Viena en 1885. Aquí hay dos notas o dos asteriscos. La primera, en cuanto a la traducción al castellano, simplemente James Strachey nos refiere a la advertencia sobre la edición en castellano. Nota número 6. Y en cuanto a, una disculpa, el título de docente adscrito, a ver, déjenme ver si estoy grabando. Sí, sí estoy grabando. En la Universidad de Viena, nos dice James Strachey también, título más o menos equivalente al de profesor auxiliar. Entonces, y aquí un breve, digo, paréntesis histórico. Recordemos que justamente para esos momentos, 1885, Freud estaba, si mal no recuerdo, buscando casarse, que también por eso fue que escogí ponerles a mis espaldas una fotografía de la familia Freud-Bernays en 1898. Para ese momento, el doctor Freud ciertamente había ya progresado en sus avances, digámoslo, técnicos, tenía una clientela regular, pero también tenía esta relación con la Universidad de Viena. Y por supuesto, recordemos que su relación no era de profesor de psicología o algo así, él era neurólogo. Y justo por su experiencia en el campo junto con Charcot y con Breuer, fue que, digamos, se fue destacando su práctica, que digamos, vino a modificar la práctica y la misma disciplina de la psicología de acuerdo a su creación, el psicoanálisis, que podríamos ya denominar como una psicología de lo profundo. Ahora vamos a continuar. El texto de James Strachey, la nota introductoria, continúa. El próximo paso era su nombramiento como profesor extraordinarius. Y viene aquí un paréntesis, digamos como una aclaración, equivalente a profesor adjunto, es decir, pasar de ser profesor auxiliar a profesor adjunto de una materia. Continúa el texto, pero este sufrió largas posposiciones, es decir, de profesor de private docent a profesor extraordinarius, tardó mucho tiempo. Pasaron 12 años hasta que llegó a sus oídos que dos hombres eminentes, Nothnagel y Krafft-Ebing, lo postularían ante el Consejo de Profesores. Freud informa sobre ello a Fliess en una carta del 8 de febrero de 1897. Aquí nos dice Strachey la carta 58. Y viene la nota a pie de página número 1. Este episodio ocupa un lugar prominente en uno de los sueños de Freud, relatado en la interpretación de los sueños, volumen 4, es decir, de la obra de Sigmund Freud, volumen 4, edición Amor Rortu,
Páginas 155 y siguientes. Continúa el texto principal. Como pasos preliminares necesarios, debía elevar un currículum vitae y un sumario bibliográfico de sus publicaciones. No entiendo a qué se refiere Strachey con elevar, que supongo que debe ser como hacer notar y publicar. Realmente no lo sé. Ah, claro. Entonces, sumario bibliográfico, pues tiene todo el sentido con el título de este texto, sumario de los trabajos científicos del docente adscrito. Docente adscrito, docente adscrito. Estoy ahorita tratando de hilar la palabra del título docente adscrito con private docent o profesor extraordinarios, que me parece que no es ninguna de las dos. Podría ser private docent, docente adscrito justamente. Entonces, este texto tiene como fin práctico para Freud ser promovido en su trabajo de la Universidad de Viena. Continuamos. Aquí me quedé. Ese sumario es el que aquí presentamos ya. Ya entendí. Fue completado antes del 16 de mayo y esto nos dice Strachey, como evidencia está la carta 62. Continuamos y evidentemente ya estaba impreso el 25 de ese mismo mes, recordemos, mayo 1895. Continuamos. Pues en esa fecha le envió una copia a Fliss designándolo con una frase tomada de Leporello como una, entre comillas, lista de todas las bellezas, etcétera. Una lista de todas las bellezas, etcétera. Puntos suspensivos. Estos preparativos fueron empero inútiles. Si bien el Consejo de Profesores recomendó el nombramiento por voto mayoritario, el Ministerio de Instrucción Pública, que debía confirmarlo, demoró su resolución. En gran parte, sin duda, por motivaciones antisemitas. Discriminación en el seno de la Sociedad Médica Vienesa, de la Sociedad de la Academia de la Universidad de Viena, 1895. Transcurrieron otros 5 años antes de que Freud obtuviera ese título en 1902. Eso es terrible, sin duda. Digo, personalmente debe ser muy frustrante y especialmente, digamos, la situación personal que enfrentaba Freud. Y vamos a continuar. Se comparaba la presente nómina con la bibliografía, si se compara la presente nómina con la bibliografía completa que figura en el volumen 24 de esta edición, se comprobará que Freud omitió algunos ítems. En su mayoría se trata de reseñas de artículos y libros, de trabajos de importancia muy secundaria y de contribuciones sin firma para compilaciones en las que participaron varios colaboradores. Hay aquí 2 notas a pie de página, no están como nota 1, nota 2, están separadas por asteriscos. Aquí, trabajos de importancia muy secundaria. Viene una lista de años. Yo creo que la voy a omitir. Si quieren verla, está en la página 222. Continúa el texto principal. Una sola obra de cierta importancia parece haber sido pasada por alto: la conferencia sobre la cocaína, y es posible que en tal omisión hayan intervenido factores inconscientes. Esto nos lo dice James Strachey, y aquí está citando a Ernest Jones, que es el biógrafo oficial de Sigmund Freud. Nos remite a la página 106 de su biografía. Debe ser el volumen 1, porque al menos la edición que yo conozco de la obra de Jones es de 3 volúmenes. Continúa el texto. La inclusión de estos resúmenes en la presente edición ofrece una feliz oportunidad para recordar a los lectores que las, entre comillas, obras psicológicas completas, se cierra comillas, de Freud, están lejos de ser sus, entre comillas, obras completas, y que en los primeros 15 prolíficos años de su carrera estuvo enteramente dedicado a las ciencias físico-naturales. Aquí hay otro apartado en cuanto a las obras psicológicas completas. El título completo de la Standard Edition es The Standard Edition of the Complete Psychological Works of Sigmund Freud. Obra canónica de las obras, edición canónica de las obras psicológicas completas de Sigmund Freud. Esto es, recordemos, fruto de la obra de James Strachey.
pero que se empeña entonces en mostrarnos diversas facetas del doctor Sigmund Freud. A ver, vamos a continuar. Destaquemos que el propio Freud era propenso a veces a comentar en forma algo despectiva sus trabajos neurológicos. En las notas al pie que siguen citamos algunos de esos comentarios, pero neurólogos más recientes distan de compartir su opinión. Véase al respecto el artículo del neurólogo suizo R. Brun, B-R-U-N, en 1936. Se advertirá que el orden en que Freud dispone, es decir, ordena, en esta lista los sucesivos ítems, es decir, los sucesivos artículos, aunque cronológico en líneas generales no lo es exactamente, ya sea que se considere la fecha de redacción o la de publicación. Ahí finaliza la nota introductoria de James Strachey y comienza un apartado A, que tiene por título Antes de ser nombrado docente adscrito. Entonces, este va a ser un texto simplemente una lista, un listado de las obras que publicó Freud. Aquí esta primera lista o esta lista comienza con los artículos que escribió antes de ser nombrado docente adscrito. Aquí con docente adscrito viene un paréntesis, perdón, un asterisco que dice: para la traducción castellana de estos resúmenes se contó con la colaboración del doctor Natalio Fegerman. Ok. Número 1, la primera publicación. Observaciones sobre la morfología y estructura fina de los órganos lobulados de la anguila, descritos como testículos. Este es un texto de 1877. Y continúa el texto, realmente ahí termina el título, pero se anexa este título. Poco antes, el doctor Sirski había discernido en un órgano par, lobulado, acanalado, situado en la cavidad abdominal de la anguila, los órganos genésicos de este animal, buscados desde hacía tiempo. A sugerencia del profesor Klaus, yo investigué en la estación zoológica de Trieste la aparición y la composición tisular de este órgano lobulado. Ahora, la segunda publicación tiene por título Sobre el origen de las raíces nerviosas posteriores en la médula espinal del Amocetes. Petromyzon planeri, es decir, este es el nombre científico del Amocetes. Y este texto es de 1877. Aquí al respecto del texto, del título del texto, viene la nota a pie de página número 2. Me pregunto, me salté la número 1. La número 1 es inmediata al primer título del primer artículo. Voy a compartirle los dos. En este informe, Freud se da cuenta de su primer trabajo de investigación científica realizado en el año de 1876, cuando aún era estudiante universitario, durante 2 visitas a Trieste. En el curso de sus experiencias, disecó alrededor de 400 anguilas. Este informe fue publicado en realidad 3 meses después del que le sigue. Ya ven, son palabras de Strachey. Aunque redactado con anterioridad, el profesor Klaus era director del Instituto de Anatomía Comparada en Viena. Repito, el profesor Klaus era director del Instituto de Anatomía Comparada en Viena. Ahora, la nota número 2 al respecto sobre el origen de las raíces nerviosas posteriores en la médula espinal del Amocetes, la forma larval de la lamprea de Río. Este es el Amocetes. Ahora, después del año 1877, de este segundo trabajo, nos dice James Strachey, primer trabajo publicado de Freud, aunque el estudio sobre las anguilas fue de redacción anterior. Tanto este trabajo como el que sigue, de 1878, fueron resultado de una investigación que les sugiriera Bruck, director del Instituto de Fisiología, al cual Freud había sido incorporado en otoño de 1876. Unos 40 años más tarde, en un intento por encontrar una analogía para los procesos psíquicos de fijación y regresión, Freud resumió estos 2 trabajos en la 22ª de sus conferencias de introducción al psicoanálisis
Esto lo encontraremos en el volumen 16, páginas 309 y 310. Al respecto de este segundo artículo, que en realidad es el primero en cuanto a publicaciones, pero segundo en cuanto a redacción, nos dice Freud, del Instituto de Fisiología de la Universidad de Viena con una lámina, es decir, el texto se le agrega una lámina. Continúa el texto. En la médula espinal del petromizón se pudo demostrar que las grandes células nerviosas descritas por Reisner, de la sustancia gris posterior o células posteriores, daban origen a los haces. Ay, caray. Daban origen a los haces de las raíces posteriores. Las raíces espinales anteriores y posteriores del petromizón están, en sus orígenes, al menos en la región caudal, desplazadas o descentradas recíprocamente, y en su trayectoria periférica permanecen separadas entre sí. Ok, eso es, digamos, como lo que Freud pudo observar. La publicación número 3 sobre los ganglios raquídeos y la médula espinal del petromizón. Este texto data de 1878 y se anexa a este título la nota a pie de página número 4, que dice: este trabajo fue mucho más elaborado y extenso que su antecesor. Constaba de 86 páginas, incluidas 18 de bibliografía, en comparación con las 13 de aquel. En una carta enviada a Freud el 17 de septiembre de 1924, Abraham le informa haber encontrado un ejemplar de segunda mano de esta publicación. Freud le contestó el 21 de septiembre del mismo año: pensar que yo deba sentirme identificado con el autor del trabajo sobre los ganglios raquídeos del petromizón es plantear irrazonables exigencias a la unidad de la personalidad. Y, pese a todo, así debería ser. Y yo creo que ese descubrimiento me hizo más feliz que todos cuantos efectué desde entonces. Híjole, no sé si se dan cuenta de la capacidad de Freud. Por un lado le dice: yo ya no soy quien escribió ese artículo, querido discípulo. Y por otro lado, yo debería ser ese. Y al mismo tiempo, ese artículo me dio mucho más placer, me hizo mucho más feliz que todo lo que vino después. Continúa el texto, ¿no? El texto principal al respecto de este tercer escrito del Instituto de Fisiología de la Universidad de Viena, con 4 láminas y 2 grabados. Desde hace mucho tiempo, continúa, las células ganglionares espinales de los peces se consideran bipolares y unipolares las de los animales superiores. Sobre estos últimos elementos, Rambier había demostrado que su prolongación única se divide tras breve tramo en forma de T. Los ganglios espinales del petromizón se pueden apreciar íntegramente luego de aplicada la maceración de oro. Sus células nerviosas muestran todas las transiciones desde la bipolaridad a la unipolaridad, con división de haces en forma de T. El número de fibras de la raíz posterior supera regularmente el número de células nerviosas en el ganglio. Hay entonces fibras, entre comillas, de pasaje y también fibras, entre comillas, subsidiarias. Aquí viene del alemán Angelent, o también se puede traducir como apuntaladas, según el texto de Strachey, las últimas de las cuales meramente se entreverán, es decir, se distinguen apenitas, con los elementos de las raíces. Continúa el texto: en el petromizón se establece un enlace entre las células ganglionares espinales y las células posteriores de la médula espinal, ya descritas, entre paréntesis, por Reisner. Véase supra el trabajo número 2, es decir, nos remite al segundo texto publicado dentro de sus trabajos científicos de Freud. Continúa el texto principal: mediante elementos celulares expuestos en la superficie de la médula espinal entre la raíz posterior y el ganglio, estas células dispersas marcan el camino que las células ganglionares espinales han recorrido en su historia evolutiva. A partir de la médula espinal del petromizón se describen además unas divisiones de fibras en el trayecto central de las fibras posteriores de las raíces y una ramificación bifurcada, es decir, separada,
de fibras que de la comisura anterior, interpolación de células nerviosas en los tramos espinales de las raíces anteriores y una finísima red nerviosa de la pía madre. Así se llama digamos, aparato, este conjunto neuronal, que se colorea mediante cloruro de oro. El trabajo número 4 tiene por título Noticias sobre un método para preparaciones anatómicas del sistema nervioso. Este trabajo data de 1897 y aquí ya por primera vez, gracias al cielo, no vienen más notas de James Strachey. Es que realmente es como si le dijera el maestro se equivocó, pero no se equivocó y vamos a continuar. Modificación de un método recomendado por Reichert, perdón, me he equivocado, Reichert. Una mezcla de una parte de ácido nítrico concentrado, 3 partes de agua y una parte de glicerina concentrada, al destruir los tejidos conectivos, permite remover con facilidad huesos y músculos. Es apropiada para dejar al descubierto el sistema nervioso central con sus ramificaciones periféricas, en particular en pequeños mamíferos. La publicación número 5 tiene por título Sobre la estructura de las fibras y de las células nerviosas del cangrejo de río y tiene por fecha 1882. Nos dicen sobre el texto: los haces nerviosos del cangrejo de río muestran, investigados en vivo, una estructura enteramente fibrilar, es decir, constituida por fibras. Las células nerviosas, cuya supervivencia se discierne en los corpúsculos del núcleo, parecen compuestas de 2 sustancias. Una de ellas, ordenada en forma de red, se prolonga en las fibrilas de los haces nerviosos y la otra, homogénea, se continúa en la sustancia intermedia. Ahí finaliza este 5º título y el 6º tiene por título La estructura de los elementos del sistema nervioso y data de 1884. Aquí James Strachey vuelve a hacernos una mención, nota número 5. Existen dudas en cuanto a la fecha. Existen dudas en cuanto a la fecha en que se pronunció la conferencia. Si bien parece muy probable que lo haya sido en la ocasión relatada con sumo detalle por Freud a su novia en una carta escrita ese mismo día, el 14 de febrero de 1884. En tal caso, el año 1882, aquí indicado, sería un error de imprenta o un desliz. Qué feo es Strachey, en serio. No obstante, en esa carta, Freud afirma que la conferencia se basó en uno de sus trabajos anteriores, que bien puede ser el 5, escrito efectivamente en 1882. Aunque Freud es tan escueto en la descripción de su contenido, según Ernest Jones, la conferencia tuvo gran importancia. En ella Freud sintetizó sus investigaciones sobre la estructura del sistema nervioso, de las cuales habían formado en los textos 1, 2, 3 y 5, y allanó el camino hacia la teoría de la neurona, que sería formulada por Valdeyer en 1891. Para todo esto, veas el primer volumen de la bibliografía de Jones. Simplemente lean toda la bibliografía de Jones. Perdón, sí, la biografía de Jones. Vamos a continuar, vamos a ver. Entonces, la estructura de los elementos del sistema nervioso fue una conferencia pronunciada en la Asociación Psiquiátrica de Viena, por supuesto, en 1882. Y tiene el mismo contenido que el texto número 5, ¿vale? Vamos a continuar. Texto número 7, un nuevo método para el estudio de los tractos nerviosos del sistema nervioso central. Data de 1884, viene la nota de Strachey 6. Una descripción mucho más sucinta de este método, no incluida en la presente lista, que Freud terminó de escribir el 6 de febrero de 1884, fue publicada con el mismo título en la Centralblatt für die Medizin Wissenschaften. Vamos a continuar. Al día siguiente, Freud concluyó la traducción al inglés de este informe resumido con ayuda de un estadounidense, Bernard Sachs, quien más tarde adquiriría celebridad como neurólogo en Nueva York. Fue ese primer trabajo de Freud que apareció en lengua inglesa.
El informe extenso fue preparado después y no se publicó hasta abril. Gracias, Strachey. Continuamos. Respecto de este mismo texto, es decir, continuamos con el número 7. Dice, si secciones finas del órgano central endurecidas en cromato se tratan con cloruro de oro, una solución fuerte de soda y una solución al 10% de yoduro de potasio, se obtiene una coloración que va con del rojo al azul y afecta a las vainas medulares y solo los cilindros ejes. Perdón, o solo los cilindros ejes. El método no es más confiable que otros métodos de cloración por oro. Les soy muy sincero, me está aburriendo muchísimo este texto. Así está escrito 7A. Es decir, acabamos de ver el 7, si mal no recuerdo, así es, el texto número 7 y luego viene el 7A. Un nuevo método histológico para el estudio de los tractos nerviosos en el cerebro y la médula espinal. Data de 1884. James Strachey hace su nota número 7, bla, bla, bla. Escrito en inglés, véase la nota anterior. Ok. Tiene el mismo contenido que el escrito 7. No sé por qué tendría que separarlo, pero vamos a continuar. Y escrito 8. Hemorragia cerebral con síntomas basales focales indirectos en un paciente con escorbuto. Data de 1884. Aquí James Strachey hace la nota 8, que dice el 17 de enero de 1884 se hospitalizó a un aprendiz de zapatero de 16 años de edad, el cual murió al día siguiente, siendo confirmado por la autopsia en todos y cada uno de sus detalles el diagnóstico que había hecho Freud. La redacción del informe finalizó el 28 de enero. De ese mismo año son 2 estudios clínicos publicados. Luego, es decir, aquí nos dice Strachey, son los escritos 12 y 13. A la sazón, Freud se desempeñaba bajo la dirección de Franz Scholz en el Departamento de Enfermedades Nerviosas del Hospital General de Viena. Sin duda, la redacción de estos casos apuntaba en gran medida a su nombramiento como docente adscrito, que se produjo en septiembre de 1885, poco antes de viajar a París. Recordemos que fue a estudiar con Charcot a París en 1885 o 86, pero bueno, es por ahí, por ese mismo periodo de tiempo. Al respecto del texto número 8, comunicación de un caso de hemorragia cerebral en un enfermo de escorbuto que siguió un curso rápido bajo observación continuada y explicación de sus síntomas por referencia a la doctrina de Wernicke sobre el efecto indirecto de las lesiones focales. Texto número 9, sobre la coca. Hubert Koch. Aquí se nos dice, este texto es de 1884 y viene la nota a pie de página número 9. Terminada el 18 de junio de 1884, esta monografía se publicó al mes siguiente. Una traducción al inglés abreviada apareció en diciembre en el St. Louis Medical and Surgical Journal. En enero de 1885, Freud dio a conocer un ensayo sobre los efectos de la cocaína en la fuerza muscular. A mediados de febrero, la monografía original con agregados fue impresa en forma de folleto. Luego vino la conferencia que tiene por título sobre los efectos generales de la cocaína, pronunciada el 5 de marzo en la Psychiatrischer Verein, Sociedad de Psiquiatría, y publicada el 7 de agosto, recordemos, 1885. En la presente lista no se incluyó esa publicación ni tampoco el texto que tiene por título Informe sobre la cocaína de Park, que apareció en junio, en el cual Freud comparaba una preparación norteamericana con la alemana de Merck, que había estado empleando hasta la fecha. Poco después de esto, en el mes de julio, comenzaron a circular críticas acerca de la actitud favorable que Freud manifestaba hacia la droga, entre ellas en especial las de Erlenmeyer. Por último, en junio de 1887, Freud dio a publicidad una réplica a estas críticas. Ernest Jones hace amplias consideraciones sobre el interés de Freud por la cocaína en el capítulo 6 del primer volumen de su biografía. Vamos a ver, regresamos a este trabajo sobre la coca. El alcaloide de la planta de coca, descrito por Niemann en 1860, despertó en su momento poco interés para fines médicos.
Mi trabajo aportó noticias botánicas e históricas sobre la planta de coca, siguiendo las indicaciones de la bibliografía. Corroboró mediante experimentos en hombres normales el asombroso efecto estimulante neutralizador del hambre, la sed y el sueño de la cocaína y se empeñó en formular indicaciones para su aplicación terapéutica. Es decir, Freud nos está hablando de su trabajo al respecto de la coca. Continuamos. Entre estas indicaciones, un segundo. La referencia a la posibilidad de usar la cocaína para el retiro de la morfina adquirió luego significación. La expectativa formulada en la conclusión de mi trabajo de que se lograrían ulteriores aplicaciones a partir de la propiedad anestésica local de la cocaína se cumplió poco después con el experimento de K. Kohler para la anestesia de la córnea. Aquí, por supuesto, al respecto de este periodo de la cocaína, antes de continuar, debo decir que es como históricamente un periodo muy criticado de Freud, donde se esconden muchas de las razones por las cuales se descarta el psicoanálisis por una supuesta o como la obra supuesta de un drogadicto. Y esto es importante hacerlo notar. Hay muchísimos estudios. Tengo uno en mi biblioteca, pero no lo tengo ahorita a la mano. Luego se los muestro. Vamos a continuar con el texto número 10, que tiene por título Contribución al conocimiento de los efectos de la coca. Data de 1885 y tiene por, digamos, la nota número 10 de James Strachey. Véase la nota anterior sobre los experimentos sobre los que aquí se informa fueron iniciados por Freud en noviembre de 1884. Este texto número 10 dice: demostración dinamométrica del acrecentamiento de la fuerza motora durante la euforia provocada por la cocaína. La fuerza motora, medida por la fuerza de presión de la mano, presenta una discernible oscilación diaria regular semejante a la de la temperatura corporal. El texto número 11 nos dice noticias sobre el tracto interolivar de 1885 y nos dice Strachey, completado el 17 de mayo de 1885, fue el primero de 3 trabajos sobre el bulbo raquídeo. Los otros 2 son los textos 14 y 15. El manuscrito está fechado en Viena a mediados de mayo de 1885. Freud hace un comentario acerca de su temprano interés por la médula oblongata en su presentación autobiográfica. Este es un texto que está en el volumen número 20. En la 25 de sus conferencias de introducción al psicoanálisis, al referirse a los esclarecimientos que en torno al problema de la angustia produjo la medicina académica, había escrito: esta parece interesarse sobre todo por los campos anatómicos, a través de los cuales se produce el estado de angustia. Se nos dice que la médula oblongata es estimulada y el enfermo se entera de que padece de una neurosis del nervus vagus, es decir, del nervio vago. La médula oblongata es un objeto muy serio y muy lindo. No. Recuerdo bien todo el tiempo y el esfuerzo que hace años consagré a su estudio, pero hoy no podría indicar algo más indiferente para la comprensión psicológica de la angustia que el conocimiento de las vías nerviosas por las que transitan sus excitadores. Esto está tomado del volumen 16, página 358. Vamos a continuar. Estamos entonces en este texto sobre noticias sobre el tracto interolivar. Breves indicaciones sobre la trayectoria de las raíces del nervio acústico y la conexión del tracto interovilar con el cuerpo trapezoide cruzado, basadas en preparados humanos incompletamente mielinizados. Aquí es pura, ¿cómo decirlo? Es un texto anatómico, es un texto de fisiología. No considero tan importante ahondar en él, a menos de que ustedes sean, digamos, médicos, fisiólogos, anatomistas, neurólogos. Texto número 12 tiene por título Un caso de atrofia muscular por
con perturbaciones extensas de la sensibilidad. Ah, mira, aquí ya se asoma algo que bien conocemos como histeria. Aquí viene después de esta título, entre paréntesis, siringomielina. No, siringomielia. Este texto data de 1885 y James Strachey nos dice en su nota número 12, esto ya es también algo histérico mío, notarán cómo me cuesta trabajo leer Strachey. Es que en serio es así como lo que el maestro quiere decir y lo que el maestro dijo y la fecha está mal y los nombres están al revés. Ay, Dios. Ya. Vamos a ver qué dice Strachey. El paciente era un hilandero al que Freud tuvo bajo observación y tratamiento hospitalario durante 6 semanas, a partir del 10 de noviembre de 1884, luego siendo dado de alta. Salud. Salud por Strachey. Ahora continuamos al respecto de este caso de atrofia muscular. La combinación de atrofia muscular bilateral, de una perturbación bilateral de la sensibilidad en forma de parálisis, entre comillas, parcial, disociada de la sensibilidad y de perturbaciones tróficas de la mano izquierda, que exhibía también la más intensa anestesia en conexión con la limitación de los síntomas patológicos de la parte superior del cuerpo, permitió en un hombre de 36 años formular en vivo el diagnóstico de siringomielia, afección que por entonces se consideraba rara y de difícil reconocimiento. Aquí terminan los primeros trabajos, ¿vale? Vienen la segunda lista de trabajos que tiene por título después de ser nombrado docente adscrito. Permítame un segundo. Ay, nanita. Son bastantes. Lo que estoy calculando es mi tiempo para leerlos y les soy sincero, no estoy disfrutando nada esta lectura. Los textos pasados, literalmente algunos me habían hecho ponerme muy tenso, algunos hasta dudar y releer y releer y releer. Aquí este cansancio es porque no encuentro... Oh, primero que mi mouse no funciona. Ahí está. Ahí está. Vamos a continuar. Entonces, las siguientes serán textos que escribió después de ser nombrado docente adscrito. El primero, ya que estamos hablando del texto número 13, neuritis múltiple aguda de los nervios espinales y craneanos. Nota número 1, James Strachey, 1886. Freud tuvo en observación a este paciente, un panadero, desde el 3 de octubre de 1884 hasta su muerte, acaecida el 17 de diciembre. Su diagnóstico fue correcto. Aludió a él en la presentación autobiográfica en el volumen 20, página 11. Continuamos. Un hombre de 18 años enferma, sin fiebre, con manifestaciones generales y dolores en el pecho y las piernas. Al comienzo muestra los síntomas de una endocarditis, pero luego los dolores se acrecientan. Aparece una sensibilidad a la presión en la columna vertebral y también una sensibilidad regional a la presión en la piel, los músculos y troncos nerviosos, al paso que la afección va tomando más y más zonas en las extremidades. Activación de los reflejos, oleadas de sudor, adelgazamiento local. Por último, diplopía, perturbación de la deglución, paresia facial, afonía. Al final, fiebre extrema, extrema aceleración del pulso, afección pulmonar. El diagnóstico de neuritis múltiple aguda formulado durante el curso de la enfermedad fue confirmado por la autopsia, que halló todos los nervios espinales inyectados en sus vainas de color rojo grisáceo como arracimados. No sé qué significa esa palabra, pero vamos a continuar. Alteraciones semejantes en los nervios cerebrales. Endocarditis, según el informe del patólogo, entre paréntesis, Kundrant. Es la primera autopsia en que se comprobó polineuritis en esta ciudad.
Recordemos, Viena, 1880 y algo. Aquí al respecto del el patólogo Kundrand, Hans Kundrand, 1845 a 1893, profesor de anatomía patológica en Viena. El texto que sigue es el texto número 14, tiene por título Sobre la relación del cuerpo restiforme en la columna posterior y su núcleo, con algunas puntualizaciones sobre dos campos del bulbo raquídeo, de 1886. Observación número 3 de James Strachey, segundo de los 3 trabajos histológicos antes mencionados. El manuscrito está fechado en París, 23 de enero de 1886. El colaborador de Freud era un neurólogo ruso a quien conoció 2 años antes en Viena y con el que volvió a encontrarse en París. Se ha dicho que en realidad solo participó en el trazado de los dibujos que acompañaban al texto de Freud. Más adelante llegó a ser muy conocido en Rusia. Vamos a continuar al respecto de este texto en colaboración con el doctor L. Darshevist de Moscú. Mira, su nombre me recuerda mucho a la palabra o al personaje de Darkseid, pero acaba con Shevist. Shevisk, Darshevist. Continuamos. Por medio del estudio de preparados del bulbo incompletamente mielinizado, el cuerpo restiforme se puede descomponer en 2 elementos: un núcleo o cuerpo restiforme primario y una orla, cuerpo restiforme secundario. Este último contiene las fibras olivares que luego devienen mielinizadas. El cuerpo restiforme primario, que es mielinizado antes, está dividido en una porción cefálica y en una porción caudal. La cabeza del cuerpo restiforme primario parte del núcleo de la columna de Burdach y de este modo constituye una continuación, en su mayor parte no cruzada, hasta el cerebelo de la vía centrípeta desde las extremidades. La continuación correspondiente hasta el cerebro se produce por medio de fibras arcuatas que se originan en ese mismo núcleo. La porción caudal del núcleo restiforme primario es una continuación directa del cordón espinocerebeloso lateral. El campo exterior del bulbo admite una concepción unitaria de sus elementos. Contiene 4 sustancias grises con los sistemas de fibras que de ellos parten, los que deben considerarse homólogas como masas, las que deben considerarse homólogas como masas donde se originan los nervios sensitivos de las extremidades, el trigémino, el vago y el acústico. El texto número 15 tiene por título Sobre el origen del nervio acústico, de 1886. Nota número 4 dice: tercero de la serie de trabajos. Gracias, Strachey. Continuamos. Una descripción del origen del nervio acústico basada en preparados del feto humano, ilustrada mediante 4 dibujos de cortes transversales y un diagrama. El nervio auditivo se descompone en 3 porciones, de las cuales la más baja, la espinal, termina en el ganglio acústico y encuentra sus continuaciones a través del cuerpo trapezoide, a las vías de la oliva superior. La segunda se puede perseguir como la raíz auditiva ascendente de Roger hasta dentro del núcleo del llamado núcleo de Deiter. Y la tercera desemboca dentro del campo auditivo interno del bulbo raquídeo, desde donde se desarrollan continuaciones hasta el cerebelo. Se proporcionan indicaciones detalladas sobre el ulterior trayectorio de estas vías hasta donde se las pudo perseguir. Ahí finaliza. Continúa. Texto 16. Observación de un caso severo de mianestesia en un varón histérico. Este ya es un texto familiar en este espacio. 1886, nota número 5. El 15 de octubre de 1886, no mucho después de su regreso de París, Freud leyó ante la Gesellschaft der Ärzte, Sociedad de los Médicos de Viena, un trabajo sobre la histeria en los hombres, del cual no ha sobrevivido el texto completo. Fue acogido con algo de burla y se lo desafió a que presentara en Viena un caso real de histeria masculina. El resultado fue la presente conferencia. Freud expuso el caso ante esa sociedad el 26 de noviembre de 1886, junto con el cirujano oftalmólogo Konigstein, amigo suyo,
Tenemos aquí el primer indicio en una publicación del cambio sobrevenido en el campo de interés de Freud desde su contacto por Charcot. Señalemos que el trabajo lleva como título Contribuciones al estudio clínico de la histeria número 1, pero la serie así planeada no se prosiguió. Al respecto de este texto, el texto número 16, el órgano de la visión fue examinado por el doctor Konigstein. El historial clínico de un cincelador de 29 años con antecedentes hereditarios, quien, habiendo caído enfermo tras una querella con su hermano, manifestó el síntoma de la hemianestesia sensitiva y sensorial en su plasmación clásica. La perturbación del campo visual y del sentido de los colores es descrita por el doctor Konigstein. Texto número 17. Puntualizaciones sobre la cocainomanía y la cocainofobia, 1887. Aquí nos dice James Strachey, último trabajo de Freud sobre el tema de la cocaína. Continúa esta descripción, dice, a propósito de una conferencia de W.A. Hammond. El empleo de la cocaína para aliviar a la abstinencia de morfina había traído por consecuencia el abuso de aquella, y los médicos tuvieron oportunidad de observar el novedoso cuadro clínico del cocainismo crónico. Mi ensayo intenta demostrar, apoyado en la opinión de un neuropatólogo norteamericano, que tal adicción a la cocaína solo sobreviene en adictos a otras drogas, como la morfina, y no puede ser imputada a la cocaína misma. Eso está interesante. Texto número 18, sobre hemianopsia en la niñez temprana, 1888, nota de James Strachey número 7, primer estudio de una serie de obras sobre la parálisis cerebrales infantiles que habría de incluir 3 obras de considerable tamaño. Aquí nos dice textos 20, 25, 26, 27 y 38. ¿Son 38? Oh, vamos a continuar. A partir de 1886, luego de su regreso a París, Freud estuvo vinculado varios años a un departamento de neurología recién inaugurado en el Instituto de Enfermedades Infantiles, fundado poco tiempo atrás por Max Kassovitz, que nació en 1842, murió en 1913. Estas obras fueron el fruto de su labor en ese establecimiento. Regresamos entonces. Una observación de perturbación en una mitad del campo visual de 2 niños de 26 meses y de 3 años y 3 meses de edad, a la cual ese síntoma no había sido registrado previamente en la bibliografía. Discusión sobre la inclinación lateral de la cabeza y de los ojos, que era observable en uno de esos casos, y sobre la localización de la lesión sospechada. Cabe clasificar ambos casos entre las, entre comillas, parálisis cerebrales unilaterales de los niños. Llegamos al texto 19, la concepción de las afasias, estudio crítico de 1891. Aquí nota número 8 de Strachey. Suele considerarse este libro como la más importante contribución de Freud a la neurología. En 1953 apareció la traducción al inglés realizada por el profesor E. Stengel. Freud había dado conferencias sobre la afasia algunos años atrás, en 1886 y 87, y colaborado con un artículo sobre el tema, en 1888, en la Enciclopedia de Medicina de Villaret. Al respecto de este título, la concepción de las afasias, nos dice Freud, luego que el descubrimiento y fijación tópica de una afasia motriz y una afasia sensoria de Broca y Wernicke hubieron sentado bases firmes para el entendimiento de la perturbación cerebral del lenguaje, los autores se empeñaron en reconducir también la sintomatología más fina de la afasia a factores de localización, es decir, anatomía. Lesiones anatómicas. Así llegaron a formular una afasia de conducción de formas subcorticales y transcorticales, así motrices como sensorias. Contra esta concepción de las perturbaciones del lenguaje se vuelve mi estudio crítico e intenta aducir con miras explicativas no unos factores tópicos, sino unos funcionales.
Las formas designadas como subcortical y transcortical no se explican por una localización particular de la lesión, sino por unos estados de aminorada capacidad de conducción en los aparatos del lenguaje. En realidad, no existen afasias por lesión subcortical. También se pone en tela de juicio la licitud de distinguir entre una afasia central y una de conducción. El ámbito cortical del lenguaje se presenta más bien como un distrito continuo, entre paréntesis del alemán Zusammenhangend, Zusammenhangend o coherente. De esta, repito, el ámbito cortical del lenguaje se presenta más bien como un distrito continuo o coherente de esta, interpolado entre los campos motores y los del nervio óptico y auditivo, región dentro de la cual se producen todas las transferencias y enlaces que sirven a la función del lenguaje. Los llamados centros del lenguaje, descubiertos por la patología del cerebro, corresponden meramente a las esquinas de este campo del lenguaje. No poseen una preeminencia funcional sobre las regiones internas. Son solo sus nexos posicionales con los centros corticales contiguos, los que traen por consecuencia que su afección se haga notar como con unos indicios más nítidos. La naturaleza del tema aquí tratado requería en muchos puntos un estudio más ceñido del deslinde entre los abordajes fisiológico y psicológico. Las opiniones de Meynert y Wernicke sobre la localización de representaciones en elementos nerviosos debían rechazarse y someterse a revisión. La exposición que hizo Meynert de una imagen reflejada del cuerpo en la corteza cerebral, sobre la base de los dos hechos de la anatomía del encéfalo, a saber, número 1, que las masas de fibras que entran en la médula espinal se van endureciendo constantemente a medida que ascienden debido a la interposición de la sustancia gris, y número 2, que no existen vías directas desde la periferia del cuerpo hacia la corteza cerebral. Puede inferirse que una imagen reflejada, genuina y completa del cuerpo existe solo en la sustancia gris de la médula, entre paréntesis proyección, mientras que en la corteza cerebral la periferia del cuerpo solo está subrogada, es decir, sustituida con un perfil menos detallado por unas fibras seleccionadas y agrupadas según la función. Texto número 20. Ya vamos avanzando. Estudio clínico sobre la hemiplegia cerebral en los niños, 1891, nota número 9 de James Strachey. Es un volumen de más de 200 páginas. Oscar Ray, colaborador y amigo de Freud, era un pediatra también vinculado al Instituto de Katowice. Entonces, en colaboración con el doctor O. Ray, que se puede leer en español como RIE, R-I-E. Número 3 de Betrag zur Kinderheilkunde. Contribuciones a la pediatría, editadas por el doctor M. Katowice. Monografía donde se expone esta afección basada en estudios sobre el material del primer Instituto Público de Enfermedades Infantiles de Viena, dirigido por Katowice. Trata en 10 secciones. Número 1, historia y bibliografía de la parálisis cerebral infantil. Número 2, 35 observaciones propias resumidas en unas tablas caracterizadas en forma individual. Número 3, análisis de los diversos síntomas del cuadro clínico. Número 4, anatomía patológica. Número 5, los nexos de la parálisis cerebral con la epilepsia, y con número 6, la poliomielitis infantil. Número 7, diagnóstico diferencial, y número 8, terapia. Es original de los autores la descripción de una, entre comillas, paresia coreica. Vamos a continuar. Que se singulariza por caracteres particulares de comienzo y evolución, y en ella la parálisis unilateral se manifiesta desde el comienzo por una hemicorea. Además, se informa sobre los hallazgos de una autopsia, entre paréntesis, esclerosis lobar como resultado de una embolia de la arteria cerebral media. Finaliza paréntesis. Realizada en París sobre una paciente descrita en la iconografía de la Salpêtrière. Aquí viene la nota número 3 que nos dice: este caso le había sido confiado a Freud por Charcot. La paciente estuvo internada en la Salpêtrière desde 1853, o sea, bastante tiempo, casi 30 años me parece.
Estoy tratando de rescatar Sí, porque Freud estuvo en la Salpetría de 1885-86 aproximadamente. Entonces sí, la paciente tendría poco más de 33 años ahí encerrada en el hospital. Vamos a continuar. Se ponen de relieve los íntimos vínculos entre la epilepsia y parálisis cerebral infantil, a consecuencia de los cuales muchos casos de aparente epilepsia pueden reclamar el título de, entre comillas, parálisis cerebral infantil sin parálisis. Así está escrito. Estoy ahorita en la página 235, pero más que, ¿cómo decirlo? Es que en esta frase, parálisis cerebral infantil sin parálisis, se engloba mucho de lo que generaría terribles problemas para el diagnóstico médico. Parálisis cerebral infantil sin parálisis. Un breve paréntesis y también como una forma de descansar de esta lectura que para mí ha sido pesada. Recuerdo, por ejemplo, un texto de historia de la psiquiatría en el cual durante 1970, 1980, a los psiquiatras se les acusaba de usar una frase o un recurso diagnóstico que era la monomanía. La monomanía, hasta donde yo pude investigar, no se encontraba en ningún manual diagnóstico. Simplemente era una forma de decir de los psiquiatras de aquellos tiempos, este o esta está loco, punto. Pero, ¿cómo puede decir que está loco? Ah, bueno, tiene monomanía, punto, pum, ya. Se hacía loco por el decir de los psiquiatras a estas personas, ¿no? Pero es que este tipo de dificultades de diagnosticar parálisis cerebral infantil sin parálisis, por supuesto que va a devenir en una monomanía históricamente. Digo, no estoy acusando a los psiquiatras de este estudio que les comento, de hecho es una bibliografía que me gustaría retomar, de flojos, sino de que realmente hay condiciones sumamente difíciles de diagnosticar. Hay a veces como en esa manía de nombrar una locura, literalmente. Vamos a continuar. En el muy discutido problema de la existencia de la polioencefalitis aguda, que formaría la base anatómica de la hemiplegia cerebral y presentaría una analogía plena con la poliomielitis infantil, los autores se pronuncian contra esta postulación de Strompel, pero retienen la expectativa de que una concepción modificada de la poliomielitis aguda infantil permitiría su equiparación a la parálisis cerebral sobre otra base. En la sección terapéutica se compilan los informes hasta ahora publicados sobre las operaciones de cirugía del cerebro destinadas a curar una epilepsia genuina o traumática. Texto número 21. Un caso de curación por hipnosis y algunas puntualizaciones sobre la génesis de síntomas histéricos por obra de, entre comillas, la voluntad contraria. 1892-1893. Nota 11 de James Strachey que nos dice, este trabajo, que se incluye en el volumen 1 de la Standard Edition, puede considerarse como la primera publicación de Freud sobre la psicopatología, ya que su primera mitad apareció antes que la comunicación preliminar de 1893. El interés de Freud por el hipnotismo se remontaba desde luego al viaje que hizo a París. Empezó a aplicarlo a partir de 1887. Continuamos. Al respecto de este texto número 21 dice, luego de su primer parto, una señora joven se vio constreñida, es decir, obligada, forzada, por un complejo de síntomas histéricos, que aquí nos lo señala: falta de apetito, insomnio, dolores en los pechos, ausencia de secreción de leche, irritación, estos eran los síntomas, a renunciar a amamantar a su hijo. Es decir, la mujer no podía, por estos síntomas descritos, darle de mamar a su hijo, amamantar a su hijo. Ajá. Continúa. Cuando después de un segundo alumbramiento volvieron a sobrevenirle estos impedimentos, se consignó cancelarlos mediante una hipnotización profunda con contrasugestión
con contrasugestiones realizada 2 veces, de suerte que la parturienta se convirtió en una excelente nodriza para su hijo. El mismo éxito se obtuvo un año después, con igual ocasión, tras 2 nuevas hipnosis. A raíz de ello, a raíz de esto se formulan unas puntualizaciones sobre la realización posible en los histéricos de representaciones penosas, angustiadas o contrastantes que la persona normal sabría inhibir, repito, y se reconducen varias observaciones de Tic a este mecanismo de la, entre comillas, voluntad contraria. Antes de continuar, viene aquí la nota número 12 de James Strachey, aquí sobre la palabra realización. Nos dice, del alemán Realisierung. En el mismo trabajo, el término empleado es Objektivierung, objetivación. Vamos a continuar. ¿Cómo se llama? Texto número 22. Simplemente tiene por título Charcot. 1893 debe ser la nota necrológica. Observación número 13. Véase páginas 13, si es la nota necrológica de Charcot. Artículo necrológico en recordación del maestro de la neuropatología, muerto en 1893, entre cuyos discípulos se cuenta el autor. Y antes de continuar, Charcot era una estrella de la ciencia en su tiempo. No recuerdo ahorita otros discípulos de Charcot, pero tuvo muchísimos de aquellos tiempos, de aquellos días. Texto número 23 dice sobre un frecuente síntoma concomitante de la eneuresis nocturna en el niño, 1893. Nota número 14 de Strachey que nos dice no hay indicios en este artículo de ningún posible determinante psicológico del trastorno. Al enviar una copia a Fries el 17 de noviembre de 1893, Freud se refirió a él despectivamente como Einschmarren, una vagaleta. Freud, 1950, carta 13. Aquí 1950 es la fecha de publicación. Freud muere en el 39. Un segundo. Ay, caray. A ver, vamos a ver. Comunicación preliminar. No, ya me salté. Aquí estamos en la eneuresis nocturna en el niño. Dice, aproximadamente en la mitad de los casos de niños aquejados de enuresis, me he equivocado, enuresis, se comprueba una hipertonía de las extremidades inferiores, no esclarecida en su significado ni en sus nexos. Texto número 24. Sobre el mecanismo psíquico de fenómenos histéricos, 1893. Nota número 15 de James Strachey, que nos dice, incluido en Estudios sobre la histeria, volumen 2. También véase la conferencia sobre el mismo tema. Vamos a seguir. Comunicación preliminar en colaboración con el doctor Joseph Breuer. El mecanismo al cual Charcot recondujo las parálisis histerotraumáticas, cuyo supuesto le permitió luego producirlas deliberadamente en histéricos hipnotizados, tiene vigencia también para numerosos síntomas de la histeria llamada no traumática. Si uno hipnotiza al histérico y orienta sus pensamientos hacia la época en la cual apareció por primera vez el síntoma en cuestión, le despierta el vívido recuerdo alucinatorio de un trauma psíquico o de una serie de traumas de esa época, cuyo símbolo némico ha persistido aquel síntoma. Los histéricos padecen entonces por la mayor parte de reminiscencias. Esta es una cita textual del volumen 2. En virtud de la reproducción vivida de la escena traumática así hallada bajo un desarrollo de afectos, desaparece también el síntoma tenazmente retenido hasta ese momento, de suerte que uno se ve forzado a suponer que aquel recuerdo olvidado obró como un cuerpo psíquico extraño, con cuya remoción cesan ahora los fenómenos de estimulación. Sobre esta experiencia, que Breuer fue el primero en hacer, en 1881, se puede fundar una terapia de los fenómenos histéricos que merece el nombre de catártica.
Esto entre comillas, catártica. Los recuerdos que se comprueban, entre comillas, patógenos, como raíces de los síntomas histéricos, por regla general han sido, entre comillas, inconscientes para el enfermo. Parece que en virtud de ese su permanecer inconsciente, repito, parece que en virtud de ese su permanecer inconscientes, así está escrito, se han sustraído del desgaste que de ordinario sufre el contenido psíquico. Esto es importante y no recuerdo que haya sido dicho así en el estudio sobre la histeria, en la comunicación preliminar, el hecho de que alguien fuerce a un conjunto de representaciones inconscientes a permanecer inconscientes lo salva del olvido. Este desgaste acontece por el camino de la abreacción, es decir, no lo olvidamos, pero podemos desgastar eso que permanece inconsciente por la abreacción, que esa abreacción se los dejo de tarea. Los recuerdos patógenos escapan de ser tramitados, repito, los recuerdos patógenos escapan de ser tramitados por la abreacción, sea porque las vivencias respectivas sobrevienen en unos particulares estados psíquicos a que los histéricos por sí mismos están inclinados o porque están acompañados por un afecto que produce en el histérico un estado psíquico particular. La inclinación a la, entre comillas, escisión de conciencia se postula así como el fenómeno psíquico básico de una histeria. Eso está fascinante, pero quiero que quede un poco más claro. Los, digámoslo así, eventos inconscientes, si bien son desgastados por la abreacción, no pueden ser dejados, no pueden ser tramitados, no pueden ser eliminados. Es ahí donde se va a introducir una dinámica mucho más interesante ya en un futuro no muy lejano. Texto número 25. Relato sobre las diplegias cerebrales de la infancia en conexión con la enfermedad de Little. 1893, nota número 16. Esta monografía es comparable por sus dimensiones a su pendant, el trabajo 20. Freud envió una copia a Fliess, permítame un segundo. 238. Freud envió una copia a Fliess el 30 de mayo de 1893, comentándole que no es muy interesante. Así está escrito entre comillas. Esto es la carta número 12. En otra carta del 21 de mayo de 1894, en la que se ocupa de las psiconeurosis, le dice: la disparidad entre la valoración que uno hace de su propia labor intelectual y la de otras personas hacen de ella tiene algo de cómico. Ahí tienes ese libro sobre las diplegias que yo compuse con mínimo interés y empeño, casi por diversión. Ha sido un éxito resonante. Los críticos le dedican los mayores elogios y las reseñas francesas, en particular, desbordan de alabanzas. Puntos suspensivos. Pero en cuanto a cosas de real valor, como mi libro sobre la afasia o los artículos que en breve han de salir sobre las neurosis obsesivas o mi futura etiología y teoría de las neurosis, no cabe esperar nada más que un respetable fracaso. Carta número 18. Continuamos al respecto de este texto 25. Número 3, nueva serie de Literatur zur Kinderheilkunde, editadas por el doctor M. Kasovist. Complemento del estudio clínico sobre la hemiplegia cerebral en niños que se ha reseñado en el texto 20. En orden semejante al allí empleado, se tratan historiales, anatomía patológica y fisiología de la afección, elucidándose los cuadros clínicos pertenecientes mediante 53 observaciones propias. Pero además fue preciso considerar la variedad de las formas que deben describirse como diplegias cerebrales y señalar su similitud clínica. Frente a la diversidad de opiniones imperante en la bibliografía sobre estas afecciones, el autor ha retomado los puntos de vista de una autoridad, Little. Aquí
Y voy a continuar. Y así llega a postular, y así llega a postular, permítanme, 4 tipos principales que se designan como espasticidad general, espasticidad parapléjica, corea general y atetosis bilateral, hemiplegia espástica bilateral o diplegia espástica. Ay, nanita. Aquí entonces, en cuanto a Little, W.J. Little, solo dice, nació 1810, murió 1894. Vamos a continuar. Bajo la espasticidad general se incluyen las formas que de ordinario se conocen bajo el nombre de, entre comillas, enfermedad de Little, L-I-T-T-E-L-E. Espasticidad parapléjica es el nombre dado a lo que antes se consideraba una afección espinal, entre comillas, tabes espástica infantil. Las displegias espásticas corresponden principalmente a una duplicación de la parálisis cerebral unilateral, pero se distinguen por una sobreabundancia de síntomas que hallan su esclarecimiento en la bilateralidad de la afección encefálica. La justificación de agregar la corea general y la atetosis bilateral a estos tipos surge de numerosos caracteres del cuadro clínico y de la existencia de muy diversas formas mixtas y de transmisión que conectan a todos estos tipos. Sigue un examen de las relaciones de estos tipos clínicos con los factores etiológicos que aquí se suponen eficientes y con el insuficiente número de hallazgos necrópticos publicados. Se llegan a las siguientes conclusiones. Las displegias cerebrales pueden clasificarse por su génesis en, inciso A, de condicionamiento congénito, inciso B, generadas durante el parto y, inciso C, de adquisición postnatal. Pero rarísima vez se logra establecer esos distingos sobre la base de las peculiaridades clínicas del caso, y no siempre es posible hacerlo mediante la anamnesis, es decir, el abordaje del paciente sobre su propia historia. Se citan todos los factores etiológicos de las diplegias prenatales, como trauma, enfermedad o shock que afecta a la madre, número de orden de nacimiento, perinatales como los factores destacados por Little de nacimiento prematuro, parto difícil o asfixia, y postnatales como enfermedades infecciosas, trauma o shock que afecta al niño. Las convulsiones no se pueden considerar causas, sino solo síntomas de la afección. Se reconoce como importante el papel etiológico de la sífilis heredada. No existe una relación exclusiva entre cualquiera de estas etiologías y un tipo determinado de diplegia cerebral, pero con frecuencia se observan relaciones preferenciales. Es insostenible concebir las diplegias cerebrales como afección con etiología unitaria. Los hallazgos patológicos en las diplegias son de diversa índole, en general los mismos que en las hemiplegias. Las más de las veces tienen el valor de unas alteraciones terminales, desde las cuales no siempre acertamos con la inferencia retrospectiva hasta las lesiones iniciales. Por lo general, no permiten decidir sobre la categoría etiológica donde se clasificaría un caso. Y prácticamente en ninguno se puede inferir, por los hallazgos de la autopsia, la configuración clínica, de suerte que corresponde rechazar el supuesto de unos vínculos íntimos y exclusivos entre tipos clínicos y alteraciones anatómicas. La fisiología patológica de las diplegias cerebrales tiene como tarea esencial esclarecer los dos caracteres por los cuales la espasticidad general y la parapléjica se distinguen de manifestaciones de afección orgánica del cerebro. En estas dos formas clínicas prevalece la contractura sobre la parálisis y las extremidades inferiores resultan más afectadas que las superiores. En este trabajo se llega a la conclusión de que la mayor afección de las extremidades inferiores en la espasticidad general y la parapléjica ha de relacionarse en la localización de la lesión o hemorragia meningeal a lo largo de la escisión media. Está hablando de pura anatomía, pura anatomía. Continuamos. Y el predominio de la contractura con la superficialidad de la lesión. El estrabismo de los niños dipléjicos, particularmente frecuente en espasticidad parapléjica y con la etiología de nacimiento prematuro, es derivado de las hemorragias perinales de los recién nacidos, descritas por Koningstein.
Una sección está destinada a llamar la atención sobre la ocurrencia familiar y hereditaria de numerosas afecciones infantiles que, trasuntan un parentesco clínico con las diplegias cerebrales. Ahí termina el texto de 25, vamos al 26, sobre las formas familiares de diplegias cerebrales. Ay, nanita, 1893. Observación de dos hermanos, mira un caso, genial. Uno de 6 años y medio y otro de 5 años, que nacidos de padres consanguíneos presentan un complicado cuadro clínico que se fue instalando gradualmente, en un caso desde su nacimiento y en el otro desde el segundo año. Los síntomas de esta afección esta afección familiar, entre paréntesis, nistagmo lateral de los ojos, atrofia del nervio óptico, estrabismo convergente alternante, palabra monótona y como escandida, temblor intencional en los brazos, debilidad espástica de las piernas, acompañados por inteligencia alta, dan motivo para construir una afección nueva, que se designa como un correspondiente espástico de la enfermedad de Friedreich, y por ello es clasificada entre las diplegias cerebrales familiares. Se destaca la vasta semejanza de estos casos con los descritos en 1885 por Peliseus como esclerosis múltiple. Texto número 27, ya casi acabamos. Ay, nanita. Las diplegias cerebrales infantiles. Texto de 1893. Nota de James Strachey 18 que nos dice resumen en francés de una monografía, de la monografía 25 para una revista dirigida por Pierre Marie, sucesor de Charcot en la Salpêtrière, quien había escrito una reseña sumamente elogiosa de aquel trabajo y sin duda solicitó a Freud esta sinopsis. Sinopsis es resumen, ¿vale? Entonces, resumen al respecto de este texto número 27, resumen de los resultados de la monografía reseñada. Véase el texto número 25, dentro de esta misma lista. Texto número 28, algunas consideraciones para un estudio comparativo de las parálisis motrices orgánicas e histéricas, 1893. Nota número 19. Este trabajo, incluido en el volumen 1, fue escrito en francés. Es muy cierto. Dice al respecto de este texto, una comparación emprendida bajo el influjo de Charcot entre parálisis orgánicas e histéricas a fin de obtener puntos de vista sobre la esencia de la afección histérica. La parálisis orgánica es periférico-espinal o bien cerebral. La primera, que por referencia a desarrollos del estudio crítico sobre las afasias, el texto de esta lista número 19, es llamada parálisis de proyección. Es una parálisis en detalle, es decir, conforme al texto, conforme al cuadro clínico, digámoslo así. La segunda, la parálisis de representación, entre paréntesis, representation, pero me parece que es en alemán, representación. No sé cómo se lee en alemán, la estoy leyendo en inglés. Es una parálisis en más. Así está escrito, debe ser una palabra en alemán. Esto es objeto, nos dice Strachey. Esto es objeto de una explicación circunstanciada en el mismo trabajo. Véase volumen 1, página 197 a la 200. Aquí les recomendaría acudir a ese texto. Bueno, si quieren, realmente no le veo la gran necesidad, digamos, de aclarar estas palabras en detalle, en más. Vamos a continuar. La histeria imita solo esta última categoría de parálisis, pero posee una particular libertad de especialización que la aproxima a las parálisis de proyección. Nuevamente, dificultades en el diagnóstico. Ella puede disociar las áreas de parálisis que habitualmente se observan en afecciones corticales. La parálisis histérica muestra inclinación a acusarse en exceso, puede ser intensa en extremo y, no obstante, limitarse de manera estricta a un pequeño sector, mientras que la parálisis cortical regularmente aumenta su extensión con el acrecentamiento de su intensidad. La sensibilidad muestra en las dos variedades de parálisis un comportamiento por entero opuesto.
Los caracteres especiales de la parálisis cortical están condicionados por las peculiaridades de la estructura encefálica y nos permiten la inferencia hacia atrás sobre la anatomía del encéfalo. La parálisis histérica, por el contrario, se comporta como si no existiera una anatomía del encéfalo. La histeria no sabe nada de esta última. La alteración que está en la base de la parálisis histérica puede no tener ninguna semejanza con lesiones orgánicas y debe ser buscada en las constelaciones de abordabilidad de un determinado círculo de representación. Es una forma muy bella de decir, ay, nanita, qué miedo, hay algo ahí, pero es algo que se ha estudiado hasta el momento, digo, el trayecto que hemos hecho de la obra de Freud y que seguiremos haciendo. Y que justamente viene ahorita a detalle. Texto número 29. Las neuropsicosis de defensa. Ensayo de una teoría psicológica de la histeria adquirida, de muchas fobias y representaciones obsesivas y de ciertas psicosis alucinatorias. 1894. Este texto ya acaba de ser compartido en este espacio. Viene la nota número 21. Strachey nos remite a las páginas 47 y siguientes. Es decir, dediquemos estudio a aquel texto. Este es muy bello, el de las neuropsicosis de defensa. Nos dice Freud al respecto de su propio texto. Es el primero de una serie de breves ensayos que a continuación enumero, que se proponen como tarea preparar sobre una nueva base una presentación de conjunto de las neurosis, todavía en elaboración. La decisión de conciencia de la histeria no es un carácter primario de esta neurosis, basado en una debilidad degenerativa, como asegura Janet, sino el resultado de un peculiar proceso psíquico que es designado como defensa, entre comillas, y cuya presencia en numerosas neurosis y psicosis, además de la histeria, es demostrada mediante análisis que se comunica brevemente. La defensa interviene toda vez en que la vida de representaciones se produce un caso de inconciliabilidad entre una representación singular y el yo, entre comillas yo. El proceso defensivo se puede figurar por medio de una imagen. Es como si a la representación que se reprime se le quitara su monto de excitación y se le aplicara este a otro uso. Esto puede ocurrir de muchas maneras. En la histeria, la suma de excitación liberada es transpuesta a la inervación corporal, o también conocido como histeria de conversión. En la neurosis obsesiva permanece en el ámbito psíquico y se adhiere, que se pega, que se junta a otras representaciones en sí mismas no inconciliables, que así sustituyen a la representación reprimida. La fuente de estas representaciones inconciliables que caen bajo la defensa es única y exclusivamente la vida sexual. Un análisis de un caso de psicosis alucinatoria enseña que también esta psicosis constituye un camino para alcanzar la meta de la defensa. Texto número 30, Obsesiones y fobias, su mecanismo psíquico y su etiología, de 1895. Nota número 22, escrito en francés. Vamos a continuar. Obsesiones y fobias deben separarse de la neurastenia como unas afecciones neuróticas autónomas. En ambas se trata del enlace de una representación con un estado afectivo. Este último es en las fobias siempre el mismo, el de la angustia. En las obsesiones genuinas puede ser de naturaleza diversa, como reproche, sentimiento de culpa, duda, etc. El estado afectivo aparece como lo esencial de la obsesión, pues en cada caso permanece inalterado, mientras que la representación a que adhiere varía. El estado afectivo aparece como lo esencial de la obsesión, pues en cada caso permanece inalterado, mientras que la representación a que adhiere, es decir, a que se adhiere, varía, cambia. El análisis psíquico muestra que el afecto de la obsesión siempre está justificado, pero que la idea de él dependiente constituye una sustitución de otra más adecuada al afecto, tomada esta última de la vida sexual y caída bajo la represión. Este estado de cosas se elucida mediante numerosos análisis breves de casos con manía de duda, compulsión de lavarse, compulsión de contar, etc., en que se logró, con beneficio terapéutico, reintroducir la representación reprimida. Las fobias, en el sentido estricto, se reservan para el trabajo sobre la, entre comillas, neurosis de angustia. Véase el texto 32.
Texto 31, estudio sobre la histeria, en colaboración con el doctor Joseph Breuer. Aquí viene la nota número 3, nos remite al volumen 2. Vamos a continuar. Este libro contiene el desarrollo del tema planteado en la comunicación preliminar. Véase el texto 24, sobre el mecanismo psíquico de fenómenos histéricos. Aunque este trabajo en colaboración es obra de los dos autores, se compone de diversos ensayos, de los cuales 4 historiales clínicos detallados junto a sus epicrisis y un ensayo sobre la psicoterapia de la histeria son de mi mano. Es decir, todos estos son de casos o escritos de Freud. En el contenido del libro se destaca, con más energía que en la comunicación preliminar, el papel etiológico del factor sexual, y además se aplica el concepto de conversión para el esclarecimiento de la formación histérica del síntoma. El ensayo sobre psicoterapia se empeña en proporcionar un panorama sobre la técnica del procedimiento psicoanalítico, el único que puede conducir a la exploración del contenido psíquico inconsciente y de cuya aplicación se esperan también importantes esclarecimientos psicológicos. Texto 32. Sobre la justificación de separar de la neurastenia un determinado síndrome en calidad de, entre comillas, neurosis de angustia, 1895. James Strachey nos remite a la página 91, es decir, ya lo acaba de exponer. La coincidencia de un argumento constante de los síntomas con una particular condición etiológica permite extraer del ámbito global, entre comillas, neurastenia, un complejo que merece el nombre de, entre comillas, neurosis de angustia, es decir, vamos a separarlos, porque todos sus ingredientes resultan del síntoma de la angustia. Cabe concebirlos directamente como exteriorizaciones de la angustia o como rudimentos equivalentes de ella, entre paréntesis, E. Hecker. Continúa, y a menudo están en oposición polar con los síntomas que constituyen la neurastenia genuina. También la etiología de las dos neurosis apunta a esta oposición, mientras que la neurastenia genuina se genera tras poluciones espontáneas o se adquiere por masturbación. La etiología de la neurosis de angustia a la etiología de la neurosis de angustia pertenecen aquellos factores que corresponden a una retención de la excitación sexual. Por ejemplo, abstinencia existiendo libido, excitación frustránea y, sobre todo, coitus interruptus. Las dos neurosis así separadas se presentan en la vida las más de las veces combinadas. No obstante, se prueban también casos puros. Toda vez que una de esas neurosis mixtas se somete al análisis, se puede señalar la mezcla de varias etiologías específicas. Un ensayo de Erich, una teoría de la neurosis de angustia, lleva a esta fórmula. Su mecanismo consiste en que la excitación sexual somática se desvía de lo psíquico y por esa causa recibe un empleo anormal. La angustia neurótica es libido sexual traspuesta. Texto número 33, a propósito de las críticas a la neurosis de angustia. Aquí seguramente Strachey nos remite a la página 123. Vamos a continuar. Réplica a unas objeciones de Lowenfield al contenido del ensayo 32. Se trata aquí el problema de la etiología en la neuropatología para justificar una clasificación de los factores etiológicos sobrevinientes en 3 categorías. Inciso A, condiciones. Inciso B, causas específicas. E inciso C, causas concurrentes o auxiliares. Se llama condiciones a aquellos factores que son indispensables para alcanzar el efecto, pese a lo cual no pueden llegar a esa meta por sí solos, sino que para ello necesitan de las causas específicas. Las causas específicas se distinguen de las condiciones por intervenir solo en unas pocas fórmulas etiológicas, mientras que las condiciones pueden desempeñar el mismo papel en numerosas afecciones. Causas auxiliares son aquellas que ni es preciso que estén presentes en todos los casos, ni pueden producir por sí solas el efecto en cuestión. Para el caso de las neurosis, la herencia tiende a ser la condición. La causa específica está dada por factores sexuales. Todo lo demás que suele excitarse como etiología de las neurosis, como exceso de trabajo, emociones, enfermedad física, es solo causa auxiliar y en ningún caso puede subrogar completamente al factor específico, si bien puede sustituirlo en el orden de la cantidad. La forma de la neurosis depende de la naturaleza del factor sexual específico. Para que en efecto sobrevenga una afección neurótica, se requieren unos factores de eficacia cuantitativa, es decir, muchas veces. Un segundo.
Mm. La herencia opera a modo de multiplicador interpolado dentro del circuito de una corriente eléctrica. Texto 34. Sobre la meralgia parestésica del muslo descrita por Bernhardt. 1895. Nos dice Strachey, nota 26, trastorno que afectó a Freud durante 1 o 2 años por esa época. Mira. Autoobservación, nos dice al respecto de este texto, autoobservación de esta afección inofensiva, que probablemente se reconduzca a una neuritis local, y comunicación sobre otros casos, incluso algunos de ocurrencia bilateral, es decir, en 2 partes del cuerpo. Texto 35, nuevas puntualizaciones sobre las neuropsicosis de defensa, 1896. Strachey nos remite en la nota 27 a las páginas 167 y siguientes. Número 1. La etiología específica de la histeria. La prosecución de los trabajos psicoanalíticos con histéricos aportó como resultado uniforme el esclarecimiento de que las vivencias traumáticas conjeturadas, de las cuales los síntomas histéricos persisten como sus símbolos némicos, sobrevienen en la más temprana infancia de los enfermos y cabe definirlas como un abuso sexual en sentido estricto. Número 2. Esencia y mecanismo de la neurosis obsesiva. Unas representaciones obsesivas son en todos los casos reproches mudados que retornan de la represión y se refieren siempre a una acción sexual de la infancia que se ejecutó con placer. Se muestra la trayectoria de este retorno de lo reprimido y los resultados de un trabajo defensivo primario y secundario. Número 3. Análisis de un caso de paranoia crónica. El análisis comunicado en detalle demuestra que la etiología de la paranoia se hallará en las mismas vivencias sexuales de la primera infancia en que ya se discernió la etiología de la histeria y de la neurosis obsesiva. Los síntomas de esta paranoia son reconducidos en su detalle a las operaciones de la defensa. Texto 36. La etiología de la histeria. 1896, nota número 28, página 191 y siguientes. Comunicaciones más minuciosas sobre las vivencias sexuales infantiles que se averiguaron como la etiología de las psiconeurosis. Cabe definir el contenido de ellas como, entre comillas, perversión. Cierra comillas. Sus causantes han de buscarse las más de las veces entre los parientes próximos de los enfermos. Se elucidan las dificultades que es preciso vencer para descubrir esos recuerdos reprimidos y las dudas que se pueden elevar contra los resultados así adquiridos. Se comprueba que los síntomas histéricos son unos retoños de los recuerdos de eficiencia inconsciente. Emergen solo con la cooperación de tales recuerdos. La preexistencia de unas vivencias sexuales infantiles es condición indispensable para que el afán defensivo, existente también en la persona normal, llegue a producir efectos patógenos, es decir, neurosis. Texto 37. La herencia y la etiología de las neurosis, 1896. Escrito en francés, nos dice Strachey en su observación 29. Los resultados hasta ahora obtenidos por el psicoanálisis con relación a la etiología de las neurosis son empleados para la crítica de la doctrina dominante sobre la omnipotencia de los factores hereditarios en la neuropatología. Se ha sobreestimado el papel de la herencia en múltiples aspectos. En primer lugar, cuando se incluyó entre las neuropatías hereditarias como estados como dolores de cabeza, neuralgias, etc., que muy probablemente deriven las más de las veces de afecciones orgánicas de las cavidades craneanas, la nariz. En segundo lugar, cuando se consideró todas las afecciones nerviosas comprobables entre los parientes como testimonios de un lastre hereditario y así se desechó la posibilidad de unas neuropatías adquiridas que, desde luego, no serían probatorias de herencia alguna. En tercer lugar, no se ha comprendido el papel etiológico de la sífilis y se ha puesto en la cuenta de la herencia las afecciones nerviosas de aquella derivan. Además, cabe una objeción de principio a la forma de herencia que se designa como, entre comillas, herencia disímil o mudanza en la forma de la afección contraria. Y que desempeña un papel mucho más importante que la herencia similar. Si el hecho del lastre hereditario en una familia se expresa en que sus miembros contraen enfermedades nerviosas cualesquiera, como córea, epilepsia, histeria, apoplegias, etc., que se sustituyen entre sí sin un determinismo más específico, hará falta conocer las leyes siguiendo las cuales sobreviene tal subrogación, es decir, sustitución.
de una condición por otra. O bien quedará sitio para unas etiologías particulares que justamente comandarán la selección de la neuropatía que en efecto advenga. Pero si existen esas etiologías particulares, ellas serán las causas específicas buscadas de las diversas formas clínicas y la herencia retrocederá al papel de un factor propiciador o de una condición. Texto número 38, la parálisis cerebral infantil, nota número 30. Fue esta la última publicación de Freud sobre, ya vamos a acabar, sobre un tema neurológico. La preparó a solicitud de Notnagel, perdón, para su gran enciclopedia de medicina, de la que formó parte la sección 2 del volumen 9. Es el más extenso de todos sus trabajos sobre neurología. Abarca bastante más de 300 páginas, con más de 400 entradas bibliográficas. ¡Uf, qué bárbaro! Dedicó a la redacción de esta obra varios años y luego parece haber perdido interés en ella, a juzgar por las causísticas cartas que al respecto dirigió a Fliess. Véase la nota introductoria a la sexualidad en la etiología de las neurosis. Ahora continuamos. Ya este es el último texto. Bendito sea Strachey. Resumen de sendos trabajos sobre el mismo tema, publicados en 1891 y 1893, que aquí nos remite a los textos 20 y 25, junto con los agregados y modificaciones que desde entonces se han vuelto necesarios. Estas últimas atañen al capítulo sobre la poliomielitis acuta, que en el interín se han reconocido como una enfermedad no sistemática, a la encefalitis como un proceso inicial de la hemiplegia espástica y a la concepción de los casos de espasticidad parapléjica, cuya naturaleza de afección cerebral pudo ponerse en duda recientemente. Una elucidación especial se ocupa de los intentos por descomponer el contenido de las diplegias cerebrales en varias entidades clínicas bien deslindadas, o por lo menos separar la llamada enfermedad de Little como una unidad clínica del enredo de formas de afecciones semejantes. Se muestran las dificultades con que se topan tales empeños y se sustenta como única opinión justificada esta, que por el momento se conserve la, entre comillas, parálisis cerebral infantil como un concepto clínico global para toda una serie de afecciones semejantes con etiología exógena. El rápido incremento de las observaciones de afecciones nerviosas familiares y hereditarias de la infancia, que en varios puntos se aproximan clínicamente a la parálisis cerebral infantil, impondría recopilar estas formas nuevas y tratar de establecer una distinción de principio entre ellas y las parálisis cerebrales infantiles. Concluimos el texto. Hay un apéndice. Es un apéndice de una sola página. Trabajos realizados bajo mi influjo. E. Rosenthal, Contribution del estudio de las diplegias cerebrales de la infancia. Contribución al estudio de las diplegias cerebrales de la infancia. Estoy traduciéndolo del francés. Tesis de Lyon, medalla de plata, 1892. L. Rosenberg. Causística, este es del alemán. No puedo traducir el alemán, perdónenme, pero es otro texto. Es decir, Freud facilitó estas publicaciones, trabajó con los autores. Y además, inciso B, traducciones al francés. Nuevos estudios sobre las enfermedades del sistema nervioso, entre ellas la histeria. Bergheim, de sugestión. Bergheim, nuevos estudios sobre el hipnotismo. 1892. Y Charcot, Policlínica. ¿Qué es eso? Las lecciones del martes, claro. Aquí entonces simplemente se ha hecho como básicamente una lista que hizo el doctor Freud de todos sus escritos hasta el momento, con el fin de ser promovido en su trabajo, cosa que no logró, al menos inicialmente. Ya logró. Me he borrado otra vez. Bueno, esto me suele ocurrir cuando grabo por la tarde. Ahorita voy a volver a configurar el fondo de pantalla para que no me ocurra esto, pero está bien, digo, no pasa nada. Yo estoy bien, por si se lo preguntan, simplemente es una
falla en la Matrix. Es una falla en la configuración de mi fondo de pantalla que ocurre porque estoy grabando al atardecer y las condiciones de iluminación cambian, a pesar de que tengo ya encendidos mis focos de la habitación. Vamos a finalizar entonces hasta aquí. Les agradezco mucho su paciencia, que este texto fue muy pesado. Es rico también, pero fue pesado. No puedo negarlo. Vamos a finalizar entonces. Gracias.